Saludos, espero que estén muy bien. Aprovecho este momento para hablar de unos problemas a nivel de entendimiento que estoy encontrando muy comunes en Latinoamérica, en los campos de la criminología, la criminalística y las ciencias policiales. El problema es un problema de deficiencia teórica, especialmente relacionado con todo lo que tiene que ver con crimen organizado, redes ilícitas, redes amenazantes. Y estas deficiencias teóricas producen la degradación de la capacidad, no solo de entendimiento, sino de la aplicación de medidas y contramedidas o acciones mitigantes por parte de personas involucradas con el gobierno, o por parte de funcionarios que toman decisiones en las empresas con respecto a la seguridad, con expertos de seguridad y todo eso. Y el problema es alarmante porque estas deficiencias teóricas le dan una ventaja operativa a las redes ilícitas o las redes amenazantes. Me es común ver expertos, criminólogos, ¿verdad?, que tienen un bagaje teórico que es impresionante, importante, pero también a veces no utilizan teorías aplicadas, de ciencia aplicada, siguiendo el espíritu del filósofo Karl Popper, o gente que viene del campo policial y tienen 30 años trabajando y dicen, soy experto, tengo 30 años de experiencia. Pues el problema que he visto con muchos expertos es que la experiencia no garantiza calidad. Uno puede estar repitiendo un error o operar con un nivel de capacidad bajo por 30 años. Por consecuencia lógica, esos 30 años es de experiencia que está por debajo de lo deseado. Esto es muy común, ¿verdad? Y no estoy exento de problemas también de conocimiento y experiencia, pero tengo mucho cuidado a la hora de pontificar como experto o alguien que está en todo esto. Este último año he estado trabajando con un equipo de ingenieros, un equipo de oficiales de inteligencia de diferentes países de Europa y Estados Unidos, igual que un equipo muy interesante de personas del mundo financiero que tienen que afiliación con las labores y procesos de cumplimiento normativo, el compliance, es decir, evitar en lo más posible exponer a la entidad financiera a ser explotada o a las amenazas de las redes ilícitas del crimen organizado. Pues durante nuestro trabajo me ha correspondido hacer lo que se llama el mapa conceptual de la data, de la información, trabajar con categorías de información, de conceptos, teorías y todo eso para desarrollar procesos de inteligencia, procesos de investigación y procesos de análisis, utilizando todos los recursos disponibles de las ciencias de la información, la computación, informática y todo eso. Ha sido fascinante. Pero este ejercicio me ha confirmado el desorden conceptual tan grande que existe cuando se está pensando y actuando en contra de las redes ilícitas, el terrorismo, o en contra de países como Corea del Norte, Irán y cosas así. La desorganización, la desigualdad de definiciones, una palabra puede significar muchas cosas, prevalece. Y eso es un problema a nivel profesional. Bueno, en el caso del análisis, la investigación, la definición de lo que es el crimen organizado, hay avances fantásticos que han estado ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia,
y los avances son producto de la escolaridad, de la academia, pero es una escolaridad que está basada mucho en el empiricismo británico, ¿verdad? Es toda una dimensión de la filosofía de la ciencia, en el cual están muy vinculados con algo llamado el Círculo de Viena. ¿Y qué es lo que dice el Círculo de Viena? ¿Cuál es el espíritu del Círculo de Viena? Bueno, voy a parafrasear a Lord Kelvin, un físico matemático del siglo XIX, y él decía, todo aquello que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces el empiricismo británico como corriente filosófica, epistemológica, de las ciencias actuales es muy importante. Y en el campo de la criminalística, de criminología, es evidente. ¿Por qué? No están solo leyendo libros y creando teorías de teorías, lo que algunos llaman metateorías. Están haciendo investigación de campo. Hay investigación empírica. Y eso es muy importante. Muy, muy importante de entender. ¿Okay? Y eso es algo que por múltiples razones, falta de recursos, falta de interés institucional, no se promueve mucho en Latinoamérica y en algunos sentidos también lo puedo afirmar para África, que me ha tocado trabajar en el continente allá con colegas en diferentes ámbitos. Bueno, cuando estamos hablando de crimen organizado, todos estamos pensando, o es vox populi, en términos del modelo de la mafia estadounidense de crimen organizado. Una organización semicerrada, piramidal, donde cada uno tiene un puesto jerárquico que está el estratégico, de comando y control, de inversión de recursos, está el nivel operacional, los que controlan la logística y las operaciones financieras de la organización, y está el nivel táctico, que son los maniantes, el que carga el arma, los que cometen el asesinato, los que trafican contrabando, los que hacen todas las cosas malas. Bueno, eso funciona, es un modelo, es el modelo burocrático que fue canonizado en 1968 por un investigador norteamericano, Casey. Pero es un modelo y basado enormemente en un pensamiento etnográfico, los italianos. El crimen organizado en los Estados Unidos es un producto de la inmigración italiana. Y eso llegó a, a los salones del Congreso norteamericano en 1950-51, en las audiencias de Kefauver. Y ahí, de forma histriónica, los políticos definieron lo que era el crimen organizado. ¿Okay? Bueno, el término de crimen organizado ha ido evolucionando. En el caso de Costa Rica, tengo una colega destacadísima, Tania Molina, que constantemente, inclusive en un libro que ella publicó, que por aquí lo tengo, lo debería haber tenido listo, ¿verdad? El libro de ella habla sobre crimen organizado, pero utilizando otros conceptos como redes adaptativas que son muy flexibles. Eso es muy importante. Es importante entender la teoría porque la teoría va a dictar lo que usted está viendo. ¿Ok? Y eso es muy importante no solo a nivel académico, es importante también a nivel de ciencia aplicada para aquellos que tienen labores en contra de las redes ilícitas. ¿Ok? Entonces, la teoría es muy importante a nivel de investigación, no solo académica, pero de investigación policial, para judicializar casos, para la inteligencia, para la acción gubernamental y para el cumplimiento normativo dentro de las instituciones financieras. Porque también la solución al crimen no es algo solo de competencia de los policías. Es algo que el sector comercial, el sector financiero y otros por ahí tienen una posición muy importante.
Hay un mantra o un axioma que es el que yo uso con mis estudiantes, ya sea universitarios o los estudiantes policiales o de la comunidad de inteligencia en Estados Unidos y en Europa, que repito una y otra vez hasta cansarlos. No se puede detectar aquello que no se puede identificar. Esa es la primera parte. La segunda parte, usted puede identificar cosas cuando tiene esas cosas definidas. Pero una buena definición depende de la teoría. Mucha gente tiene aversión a la teoría. ¿Para qué leer libros y cosas así? Eso es un error. Hace un par de semanas hablé con un colega alemán que me hablaba en contra de la teoría. No, es que yo me tiro directamente a la praxis. Bueno, eso está muy bien, pero yo tuve una conversación con el colega alemán, pero bueno, ¿cómo está seleccionando las definiciones de lo que usted necesita identificar, por ende, detectar? Ahí va surgiendo el momento. Bueno, hay teorías científicas como la teoría fundamentada, grounded theory, que es útil muchas veces, ¿verdad?, en el campo de la ciencia para hacer descubrimientos de fenómenos. Pero cuando se tiene conocimiento del fenómeno, trabajamos con hipótesis, trabajamos con teorías y son muy importantes para conducir nuestro trabajo. Y eso es una deficiencia que encuentro enorme, enorme en Latinoamérica. Y escucho los expertos, inclusive me han llamado en algunos medios, Robert, ¿usted podría colaborar? No, no puedo colaborar, eso no es mi área de trabajo. Hace poco me invitaron a dar un curso, participar en un foro y dar un curso sobre fraude. Yo anduve detrás del crimen organizado. El fraude es otro tipo de categoría de crimen. Aunque trabajé casos, no me considero capaz desde el punto de vista credencial de hablar de eso. No es mi expertise. No me gusta usar el término experto, pero estoy viendo eso. Estoy viendo gente experta que ha trabajado como policías o investigadores o analistas de cumplimiento normativo en los bancos y sus niveles de entendimiento del fenómeno criminal o de las redes de amenaza es paupérrimo. Por ejemplo, hay modelos que ven ahora, como hace mi amiga y colega Tania Molina, comienza a ver las redes ilícitas como redes complejas adaptativas. Y eso es muy importante, porque nos está introduciendo, investigador, oficial de inteligencia, no es una organización rígida. Forman alianzas, compiten, forman enemistad, forman alianza, tienen diferentes formas de organizarse. Y ahí es donde la teoría de sistemas, por ejemplo, es muy importante, porque las redes amenazantes, que incluye insurgencias, incluye países, incluye terrorismo, tienen diferentes configuraciones sistémicas. Y cuando hablo con colegas, bueno, ¿usted conoce la teoría de sistemas? No. O sí, pero muy endeble. Y cuando voy un paso más profundo y comienzo a preguntar sobre la configuración del sistema, si es centralizada, descentralizada, distributiva, híbrida, es como hablar a una pared. Y no es solo cuestión de dominio teórico o leer un libro y hacer una biblioteca andante, no. Eso hacen muchos intelectuales. No. Es la capacidad de aplicar esa teoría para resolver problemas de investigador, de oficial de inteligencia. Ya sea desde el punto de vista forense, desde el punto de vista preventivo o para ayudar a las autoridades políticas a formular políticas y estrategias, ya sea a nivel local o a nivel nacional, de prevención, control, reducción y mitigación del crimen y defensa de seguridad nacional. Y
el tipo de medidas y contramedidas va a depender del tipo de amenaza inherente para la jurisdicción nacional. Y si usted no conoce, por ejemplo, las diferencias entre Sinaloa y el cartel Jalisco Generación, no va a poder aplicar un proceso investigativo de inteligencia tan eficaz porque usted no tiene entendimiento de cómo están organizados. Y cómo están organizados y cómo funcionan y qué estructuras usan es crítico. Si no, el policía, el investigador, los políticos formulando estrategias y leyes van a estar enfocados en los individuos y no las estructuras. En Estados Unidos, en 1970 se creó la ley RICO y la ley RICO es fantástica. Da a personas en el campo investigativo una herramienta poderosísima, y voy a parafrasear RICO, que muchos países en el mundo no lo tienen. RICO dice, si usted es una persona que está afiliada con esta emprendeduría criminal, con esta organización, y usted facilitó la actividad ilícita de cualquier forma, ya sea prestando una bodega para que guarden contrabando, a usted no lo vamos a traer abajo, igual que al que jaló el gatillo matando a competidores o al que pagó un soborno. Es decir, todos los que se beneficien y lucren de una forma u otra, favores, dinero, tome que hay unas drogas, tome que hay sexo, se les puede traer abajo. Es una visión sistémica. Entonces, cuando yo hacía investigaciones, hay que entender el rol de cada persona, el rol de cada institución, para poder ver cuál era la función dentro del gran esquema operativo del crimen organizado o de la red ilícita. ¿Cómo se comunican? ¿Cuáles son los flujos de capital? ¿Qué es lo que se está pagando? ¿Qué es lo que se está lavando? ¿Quién da las órdenes? Todo eso es una complejidad. Y eso es muy importante entender. Y mucha gente no lo entiende. Y gente que quiero muchísimo. En el año 2000 hay un señor que publica del FBI un artículo que es fundamental. Mr. McFarlane trabajaba como investigador, como criminólogo para el FBI, y él creó la teoría de emprendeduría criminal, no la teoría económica y otras de los 90, no, sino que comenzó a decir, mire, investigadores, acordándose de RICO, hay que entender a estas organizaciones que suceden, que son criminales o redes y amenazantes, como organizaciones corporativas, como una empresa, y se organizan así, y así deciden cómo gestionar todas sus actividades. Es completamente empresarial. Aquí tengo libros de algunos autores estadounidenses, europeos, que comienzan a hablar de la teoría de emprendeduría criminal, y es importantísimo entender eso. Pero eso es una deficiencia que veo que no está ahí. Es algo que no facilita. Y lo que decía este McFarlane, espero poder conocerlo, tuve comunicación con él hace mucho tiempo. El objetivo de este análisis sistémico es de poder habilitar la capacidad policial y judicial de atacar proactivamente las estructuras criminales, las estructuras, no necesariamente agarrar al capo, la estructura, para poder traerlos abajo, degradar las operaciones. Y entender la teoría es muy importante. Y para cerrar, les digo, hablamos o escuchamos montones de Sinaloa y escuchamos muchísimo
de Cartel Jalisco Nueva Generación, que ahora está expandiendo en Centroamérica, ¿verdad? Compitiendo con Sinaloa, pues son dos organizaciones muy diferentes desde el punto de vista sistémico. Sinaloa es una organización híbrida que tiene una configuración mezcla de la descentralización operacional y la distribución de funciones operacionales. Hay células o subconfiguraciones, subsistemas o networks, subnetworks, que tienen autonomía, tienen comando y control, trabajan como un cliente de las estructuras altas, ya sea el Chapo, los Chapitos o quien quiera que llegue y toma el control. Y eso implica cambios en la forma en que se conduce la investigación y la inteligencia. O el análisis financiero que ejecutan los oficiales de cumplimiento en las instituciones de servicio financiero. Es muy importante. En cambio, Cartel Jalisco Nueva Generación tiene un esquema centralizado donde el Mencho controla todo, hasta la venta de aguacates. Y eso me trae otra cosa. Cuando hago exámenes e interactúo con personas profesionales, no estoy hablando de los no profesionales, he encontrado también común algunos que creen que las organizaciones criminales solamente se dedican a explotar los mercados ilícitos. No, invierten en mercados ilícitos. El objetivo existencial, el motivo, el centro de gravedad por la cual existen es el lucro. Y si pueden invertir en aguacates como hace el Mencho, que aparentemente 30-40% del mercado de aguacates en los Estados Unidos y Canadá está controlado por el Mencho, por el cartel. Sinaloa está invirtiendo en flotas pesqueras en toda la costa pacífica de Latinoamérica. Están haciendo dinero. Además, las flotas pesqueras les sirve para mover contrabando y meterse en el mercado ilícito de vida silvestre. Aletas de tiburón que ellos se los dan a las triadas chinas, o la hiel de un pez que está protegido en las aguas mexicanas y del norte de Centroamérica, toboba, una cosa así, que una onza de eso vale cientos de dólares en un mercado ilícito. Pues están invirtiendo en eso. En el caso de Costa Rica, tenemos eso. En el caso de Nicaragua también, El Salvador, clubes de fútbol, empresas, y no son necesariamente empresas dedicadas a la legitimación de capital. Pueden, pero todo este conocimiento, todas estas opciones no pasan por el radar. ¿Por qué? Porque el investigador, el profesional, el criminalista, el criminólogo no puede detectar aquello que no puede identificar. Y eso es producto de la deficiencia teórica. La teoría es crítica, es fundamental. Y esa es mi gran queja con el gremio aquí en Latinoamérica. Es muy grande. Y eso se da en Estados Unidos también. Pero las proporciones de estas deficiencias teóricas son menores, y en Europa también. En Europa he conocido personas fantásticas. Bueno, eso es lo que tenía que decir. Es nuestra responsabilidad. Hay un imperativo ético de educarnos, de no mantenernos en el pasado, de estudiar y también reflexionar cómo esa teoría, ese conocimiento académico, se puede instrumentalizar a nivel del practicante. Y eso es exactamente lo que me dicen como instructor dentro de
para una organización del Departamento de Justicia en Estados Unidos, Robert. Queremos que, especialmente en mis cursos de análisis y analítica, de inteligencia criminal y todo eso, necesitamos que usted tome todos estos conceptos de avanzado y los logre aterrizar como herramientas de trabajo del investigador o del oficial de inteligencia. Y eso es lo que trato de hacer todos los días. Bueno, muchas gracias y hagamos nuestras comunidades mucho mejores con nuestro esfuerzo personal. Adiós.